noches, bienvenidos a Foro Médico, hoy hablando de un tema muy interesante, así que espero que se queden en casa, sobre todo la gente que quiere ser papá, que quiere ser mamá, que está planificando, quizá tener un bebito, y hay gente que también planifica, y bueno, y no lo concreta. Ese tema es el que vamos a abordar esta noche porque vamos a hablar de tratamientos de fertilidad y reproducción asistida, un tema realmente apasionante porque todo lo que ha avanzado la ciencia en esta materia realmente es increíble. Así que nos acompañan el doctor Oscar Ruiz, especialista en medicina reproductiva. Buenas noches, doctor. Noches, ¿cómo están? Muy bien, doctor. También está el doctor Roger Molina, especialista en medicina reproductiva, también un amigo de la casa ya. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo estás? Encantado de estar en el programa. Muy buenas noches para todos. Un gusto, doctor. Y el doctor Manabela, que también está con nosotros, Gustavo Manabela. Yo no sé por qué te quiero cambiar el nombre, doctor. Sí. Siempre te estoy queriendo cambiar el nombre. Gustavo Manabela, especialista también en medicina reproductiva. Buenas noches, Lilian, y gracias por la invitación para compartir con ustedes. Bueno, y qué lindo tema porque realmente traer un niño al mundo es lo más hermoso que hay en este planeta. No puede haber cosa más gratificante que ver a un niño nacer. Y bueno, y sobre todo cuando es tan buscado, ¿no? No sé quién arranca de los tres. A ver, doctor Roger. Bueno, traer un niño al mundo evidentemente es algo precioso, ¿verdad? Pero sí, para nosotros que estamos en el área de la infertilidad es todavía más gratificante, porque nosotros vemos que eso es la culminación de un proceso que fue muy difícil. Totalmente. O sea, no es la realidad que tiene el ginecobstetra común, digamos, en el cual las pacientes acuden a ellos ya embarazadas, a veces a punto de embarazarse, no hay ninguna dificultad. Entonces, digamos, es como algo que ocurre naturalmente. En nuestra área esto no es así. Y por eso que, como bien decías al inicio del programa, muchas veces necesitamos recurrir a técnicas de reproducción asistida, que es el motivo de esta charla. Se maneja mucha ansiedad, se maneja obviamente un montón de cosas cuando la pareja no puede llegar a ese objetivo de concebir un niño. Y obviamente ustedes tienen una clínica, están en una clínica donde manejan todo eso, ¿no, doctor? Sí, aparte de la parte médica propiamente dicha, el factor humano, la contención es muy importante. Y bueno, y eso va desde la entrada mismo, la recepción, la secretaria, la enfermera. Y también tenemos una psicóloga que puede apoyar en el proceso que muchas veces es largo, pero que bueno, si uno lo va guiando a esa paciente, conteniendo a esa paciente, vamos a llegar a buen puerto. Ya, podemos hablar inicialmente de las causas de la infertilidad, doctor Manabel. Sí, quería nomás acotar algo. Sí, claro, para completar. O sea, las parejas que acuden a la clínica son parejas que ya vienen probablemente de un tiempo largo a veces, también, de prueba, sí. Y realmente a veces el camino es yo siempre digo, una carrera de resistencia de la pareja en sí, ¿no es cierto? Contra los negativos, contra la aparición del periodo, y obviamente que para nosotros es demasiado importante acompañar ese proceso de la mejor manera posible. Claro. Bueno, y entre los factores que influyen en la infertilidad, ¿cuáles podríamos ir citando? Las causas de la infertilidad son múltiples. En general, poniendo números redondos, podemos decir que en el 30% de los casos obedece a causas relacionadas exclusivamente con el varón, en el 30% de los casos a causas exclusivamente con la mujer, en un 30% de los casos a causas mixtas, o sea, del hombre y de la mujer, y un 10% de los casos son aquellos en los que, a pesar de que hagamos todos los estudios de diagnóstico disponibles en ese momento, no vamos a encontrar la causa de la infertilidad, lo cual es un diagnóstico por sí mismo, que le llamamos esterilidad de origen desconocido o esterilidad sin causa aparente o unexplained infertility en inglés. Es un diagnóstico muy importante porque implica que uno no sabe cuál es el motivo de la infertilidad, pero tiene infertilidad. Entonces, así es como nosotros en general, aquí y en cualquier lugar del mundo, se agrupan esas causas de infertilidad. Ahora, si comenzamos a disecar la torta y ver, en el caso nuestro, que es lo que vemos más habitualmente de las mujeres, cuáles pueden ser esas causas de la infertilidad, podemos decir que radican básicamente o en una alteración del factor ovulatorio,
es decir, la capacidad que tienen los ovarios de producir óvulos, que a su vez está influenciado por toda una serie de factores endocrinológicos, o sea, cómo están las hormonas. Por eso que ese factor se llama realmente factor ovulatorio endocrino. Ese es un problema, donde hay un montón de patologías que pueden estar atacando ese problema. El síndrome de ovario poliquístico, la insuficiencia ovárica prematura, bueno, y otras. Después tenemos un segundo grupo en el caso de las mujeres, que es cuando está afectado la integridad del aparato reproductivo femenino. Es decir, o el útero, o las trompas de falopio, o la cavidad abdominal por sí misma, donde también tenemos patologías entre las cuales podemos citar a los miomas, a los pólipos, a las adherencias intrauterinas, a las malformaciones uterinas, a la endometriosis, a la obstrucción de las trompas, una patología que se llama hidrosalpingo. O sea, hay muchas enfermedades que pueden producir una alteración en el aparato reproductivo femenino. Y finalmente, tenemos en el caso de los varones muchas alteraciones que producen una disminución de la cantidad o de la calidad de los espermatozoides. Y finalmente el cuarto grupo más importante, el cuarto grupo importante son las causas genéticas. Alteraciones en los cromosomas o en los genes de los futuros padres que no se traducen en el aspecto físico ni de la mujer ni del varón, que son aparentemente completamente normales, pero que cuando acuden ya en edad adulta a una clínica de fertilidad y se hacen estos estudios genéticos, detectamos que esta persona había sido un problema genético, que está haciendo que contribuya a la infertilidad y que muchas veces no sea solamente eso el problema, sino que inclusive que ese problema pueda ser transferido a la descendencia. ¿Y se puede dar del hombre o de la mujer independientemente? En ambos. Entonces, en resumen, estos son los cuatro grupos en los cuales nosotros encasillamos la causa de la infertilidad. Alteraciones del factor masculino, alteraciones del factor ovulatorio endocrino, alteraciones del aparato reproductivo femenino o alteraciones genéticas. ¿En cuánto incide la postergación de un embarazo, digamos, o la edad como para concebir? Incide muchísimo. O sea que uno de los factores más relevantes para la fertilidad de la pareja es la edad de la mujer. Sobre todo la edad de la mujer. El hombre generalmente empieza a disminuir su capacidad reproductiva a partir de los 45 a 50 años. Tarde. Pero la mujer, sí, un poquito más tarde. Pero empieza a haber cierto tipo de patologías también. Y en la mujer tiene un reloj biológico, ¿no es cierto?, que se inicia antes del nacimiento. Al nacer existen unas estructuras en los ovarios que se denominan folículos, que hay una determinada cantidad. Al tener su primer ciclo la mujer, que se llama menarca, al inicio de las menstruaciones, esto disminuye más aún, y la ciencia no sabe realmente por qué la naturaleza es tan agresiva con el ovario. Antes del nacimiento, esas estructuras están en un número aproximadamente de 7 a 8 millones, al nacer 2 millones, y generalmente... Impresionante cómo baja. Sí, el ovario va eliminando. Ah, mira. Y luego, al tener la primera menstruación, quedan aproximadamente 450, 500 mil de estos folículos, que son los que van a producir los óvulos, que más adelante, o sea, se va a transformar en una ovulación para concebir. Claro. ¿Y qué pasa con esto? Que se sigue perdiendo a través de los años de la mujer. Y a los 35 a 37 años, esa disminución de esa capacidad o ese potencial reproductivo disminuye más bruscamente y a partir de los 40 cae en picada, como creo que hablamos el otro día. Y a eso es lo que se da en llamar la reserva ovárica de la mujer, que es parte del estudio del factor ovulatorio endocrino que se estudia, como había dicho el doctor Molinas, como parte del proceso diagnóstico. Hay que saber esa reserva ovárica. Y nosotros preconizamos que sea así, porque si pasa ese tiempo, posterga a la mujer ese tiempo, obviamente que la probabilidad de un embarazo va a ser mucho menor. Y no solamente por el hecho de que le queden menos folículos y potenciales ovulaciones, sino también porque aumenta la mala calidad
de los óvulos. Entonces eso hace obviamente que aumente la tasa de abortos y que aumente la tasa de problemas genéticos. Sí, porque la mayoría de las mujeres es como que hoy día ya quieren concebir un poco más tarde. Esa es una realidad. Cuando ya la situación laboral, económica, emocional, todo eso incide también para tomar una decisión hoy día. Y eso de postergar también podría causarles inconvenientes a futuro, ¿no? Sí, o sea, como decía el doctor, los dos factores Sí. se tienen en cuenta, tanto la cantidad como la calidad, ¿verdad? Y el punto de corte 35 años en principio, pero después de los 40 eso se magnifica más aún, ¿verdad? Entonces las mujeres que son profesionales estudian, viajan, se realizan, pero el reloj sigue avanzando. Claro. Y si no, No se se toman detiene. si no se toman las precauciones, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hacer una preservación de la fertilidad antes de llegar a ese tiempo, entonces se pierde ese periodo de mayor potencial de fertilidad que hay en la mujer. Ya, y bueno, y ahí está la buena noticia que vamos a darles a todas las mujeres, de que hay posibilidades de hacerlo y que en Paraguay se hace. Por eso, obviamente, estos profesionales están acá, ¿no es así, doctor Rocha? Exactamente, o sea, que Sí. existe la posibilidad de preservar la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Claro. En la mujer es mucho más importante porque, como decían, el tiempo es crucial. ¿Cuándo yo puedo tomar esa decisión? En En cualquier- cualquier en momento, cualquier puede ser momento. 25, 30 años. Uno tiene que saber lo siguiente, o sea, es Sí. una cuestión casi, digamos, matemática, ¿verdad? Que en general, si uno no hace ningún estudio, la reserva ovárica va a mantenerse constante hasta los 35. De los 35 a los 40 va a ir bajando progresivamente y después de los 40 va a bajar drásticamente, en picada. ¿Qué significa eso? Que una mujer de más de 40 años ya es tarde para preservar la fertilidad. En general, existen excepciones. Una mujer que tiene menos de 35 pudiera razonar de la siguiente manera, decir, hoy tengo 33, mañana tengo en un año tengo 34, luego tengo 35, entonces no tengo ningún apuro. Es casi lo mismo que haga a los 32, a los 33 o a los 34, porque en general, salvo que haya patologías asociadas, su reserva ovárica va a ser más o menos constante. El grupo crítico, el grupo en el que nosotros tenemos que intervenir tanto desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de educación, es en ese grupo de 35 a 40 años. Porque en ese grupo ya no es lo mismo hacerse a los 36 que a los 37. Pero todavía se puede. No es lo mismo hacerte a los 38 que a los 39, pero todavía se puede. Sin embargo, una mujer de 43 o de 44, obviamente tampoco no es lo mismo, pero a los 43 ya no se podía y a los 44 tampoco. Ya, no se puede. Se puede realizar, pero los resultados van a ser muy van a pobres. ser muy malos. Ah, ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el momento ideal para Claro. preservar? ¿Cuál Obviamente, es? cuanto más joven es la Cuanto mujer, más sin joven. ninguna duda. Claro. ¿Cuál es el momento en el que uno tiene que considerar seriamente la preservación? Entre los 35 y los 40. Entre los 35 y 40. Pero obviamente también existe posibilidad, digamos, de que estas mujeres puedan concebir a través de otras técnicas que nosotros le vamos a Claro, aportar. una cosa es preservar su fertilidad Claro, exacto, estamos y hablando de otra preservar. cosa es hablar de la maternidad, Exacto. que son dos cosas Y distintas. el espermatozoide, en este caso el varón, que puede hacer lo mismo, puede hacer lo propio, La preservar. diferencia que hay, como te decía el doctor Manabela anteriormente, es que la mujer, a diferencia, o sea, el hombre, a diferencia de lo que ocurre Sí. con la mujer, va a producir espermatozoides durante toda su vida. O sea, Todos los días se producen nuevos espermatozoides. pero con la misma calidad y la misma Bueno, fuerza. entonces esa cantidad y esa calidad Ah. es en general, salvo que haya alguna patología, siempre alta, y después de los 45-50 comienza a bajar, pero muy lentamente. Entonces nosotros hoy sabemos algo que antes no sabíamos, que hay una asociación entre la edad paterna y la calidad del embrión, Ah. que es resultado de alteraciones de diferentes tipos en los espermatozoides. Entonces, no es lo mismo un padre de 30 años que un padre de 60 años. Pero digamos que en general esa afectación de la edad es mínima, porque el hombre va a seguir produciendo, todo el tiempo produce. Más o Sin menos. embargo, en la mujer, ella nace con una dotación. Un reloj biológico. Entonces, que- digamos, ya no produce que- más nada. Por eso es que Ya. es demasiado grande la diferencia. Si decimos en quién de los dos es más importante la edad, sin ninguna duda es en la mujer mucho más importante la edad que en el varón. Claro.
Bueno, vamos a hablar también de cómo una persona llega hasta ustedes, porque sabemos que las mujeres no van generalmente a una clínica de fertilidad, así ya en el momento en que están queriendo planificar, van primero a un ginecólogo. ¿El ginecólogo les deriva a ustedes también casos? ¿Trabajan así Sí. en el caso de Sí, personas? son diferentes las formas de que llegan las pacientes, ¿verdad? Pueden ser derivadas por un facultativo, ¿verdad? Puede ser que haya sido un familiar o una amiga que haya tenido algún problema. Y bueno, hoy en día las redes sociales también contribuyen fuertemente con el envío de los pacientes a la clínica. Así es. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de la noche, ¿me permiten? Y luego vamos a volver. Perfecto. Porque tenemos también mucho que hablar de las técnicas de reproducción asistida que hacen en la clínica Neolife, que es la clínica donde están todos estos profesionales y donde ustedes también obviamente los pueden ubicar. Después vamos a dar las redes sociales, los teléfonos, todo para que la gente pueda estar al tanto de dónde se les puede ubicar. Vamos a ir al corte agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma, calidad de innovación, por apoyar este programa. Pausita breve, volvemos enseguida.